un poder legislativo, ella es la del poder ejecutivo, y obviamente que se involucre en un conflicto del poder legislativo, lo que implicaría es una intromisión, un asunto que vulneraría el principio de separación de poderes. Aquí está claro de que hay una iniciativa, creo yo, si no me equivoco, la oposición planteó la posibilidad de una mediación de la Unión Europea, OEA o Naciones Unidas. En mi opinión, creo yo que el órgano o la figura más importante y la más adecuada para este tipo de cuestiones es Naciones Unidas. En ese sentido, creo yo que desde la sociedad llamamos a que las partes enfrentadas dentro del Congreso Nacional puedan sentarse a dialogar con la mediación de Naciones Unidas. Recordemos, después del fraude electoral, Naciones Unidas también inició un diálogo para poder resolver la crisis que generó el fraude electoral y que fue un fracaso, pero fue un fracaso porque había un problema de fondo, que había una reelección ilegal, inconstitucional, y había un fraude electoral, y obviamente no se puede dialogar y negociar alrededor de esos dos grandes conflictos que son insuperables. Pero aquí estamos hablando que sí se pueden superar los conflictos, y una cuestión tiene que ver con aceptar que la democracia parte del consenso, del disenso, pero también de ceder. Y en ese sentido, sí, las fuerzas políticas en el Congreso ya no son capaces de negociar y de dialogar por sí solas, pues Naciones Unidas es una buena opción para intermediar. Aquí no estamos hablando de que únicamente es un sector que está en una posición cerrada, estamos hablando de dos sectores enfrentados, y esos dos sectores enfrentados son los que tienen que sentarse a dialogar, y dialogar implica ceder, y estamos hablando de los dos sectores. Y por eso es importante que se ponga sobre la mesa cuáles son las problemáticas, cuáles son los obstáculos que impiden que el Congreso Nacional pueda actuar como un espejo de la sociedad, en el sentido de que envíen un ejemplo claro de que a pesar de las diferencias se pueden sentar a dialogar y sobre todo a legislar por el beneficio de la sociedad. Bueno, yo no voy a entrar en supuestos y en cuestiones de conspiraciones. Lo que está claro es que si la oposición no llegó al diálogo es porque consideran de que es necesaria una intermediación. Y yo creo que está claro. En ese sentido, me parece a mí que esta es una oportunidad para que desde la Junta Directiva del Congreso Nacional pongan sobre la mesa la posibilidad de pedir que Naciones Unidas pueden mediar un diálogo con las fuerzas políticas enfrentadas. Y ese es el papel que debe tener la Junta Directiva. La Junta Directiva, y especialmente el presidente del Congreso Nacional, su principal función es tender puentes entre todas las fuerzas políticas. Y creo yo que ese es uno de los grandes problemas.